Buenas tardes, señores miembros de la Junta Directiva de Supermercados Baratísimo. Como parte del conocimiento que estoy adquiriendo en la materia de estadística aplicada a la gestión del riesgo, pues muy amablemente ustedes me entregaron una información con respecto al comportamiento de las ventas y con unas variables adicionales. Entre las variables que me dieron pues estaba el precio, gasto publicitario, promoción, probabilidad de quiebre, stock promedio, ubicación, etcétera, dentro de las cuales pues se buscaba establecer si la estrategia que tienen actualmente planteada con estas variables, si es viable o no es viable, si es buena o no es buena. En ese orden de ideas, pues lo que se hizo a través del conocimiento adquirido en esta materia de estadística aplicada fue empezar a hacer el análisis como tal de las variables. Básicamente yo planteé una metodología con 4 pasos, la cual es la primera, una exploración general de los datos a través de estadística descriptiva, en la cual se revisó pues, cada una de las variables individualmente. Posteriormente, un análisis del comportamiento de las variables más importantes, en las cuales se establecieron ciertos comportamientos y ciertas correlaciones entre las mismas. Luego se hizo una determinación de las correlaciones de esos datos y por último se plantearon unos posibles avances estadísticos adicionales. En cuanto al tema, pues entonces la idea es presentarle a ustedes el resultado del análisis de estas variables. Digamos que dentro de las variables descritas y entregadas, considero que las más importantes son las ventas totales, el precio promedio, el gasto publicitario y el stock promedio. ¿Por qué es importante un análisis de riesgo en este tema? Porque, por ejemplo, puede ser que en mercados baratísimos, como tengo una alta rotación de las mercancías y un alto desempeño de los inventarios, es posible que, por ejemplo, el stock promedio no sea el ideal. O que, por ejemplo, el gasto publicitario esté mal enfocado y esté enfocando el gasto publicitario en cosas en las cuales yo no necesito utilizarlo. También cuando yo veo las ventas totales y el precio promedio de esas ventas, puedo determinar que, por ejemplo, tengo una gran cantidad de ventas, pero a unos precios promedio muy bajos o muy pequeños. Y es posible que eso, digamos que de alguna manera, contribuya a que pues, las utilidades no sean las máximas. La idea de todo este trabajo y toda esta revisión es precisamente verificar si lo que estamos haciendo como estrategia sí cumple con los parámetros establecidos y si podemos dar como tal un aval de ese análisis. ¿Sí? Entonces en el informe escrito que se le está entregando, pues primero se entra una fase de exploración de los datos en los cuales se sacan términos como la desviación estándar, la varianza, datos estadísticos muy sencillos como la simetría y la curtosis que me permiten ver comportamientos generales de cada una de las variables individualmente. Posteriormente, en el análisis del comportamiento de las variables más importantes, pues por ejemplo vemos una tendencia cuando yo grafico las ventas totales versus el precio promedio, que cada vez que baja el precio o el precio promedio va hacia abajo, las ventas totales aumentan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos una demanda de productos, digamos, que se basan mucho en el precio, ¿sí? Asimismo, cuando yo grafico las ventas totales contra el gasto publicitario, entre más arriba las ventas, pues el gasto publicitario también es más elevado. Eso también es importante decirlo porque posiblemente una contrarresta a la otra y es muy probable que ese tema de las ventas totales, independientemente del precio, se vea disparado de pronto por una muy buena gestión de gasto publicitario. ¿Sí? Cuando yo analizo el tema del stock promedio versus las ventas totales, pues digamos que no hay una alta variabilidad o una alta referenciación una alta correlación entre un dato y el otro. Las ventas totales no tienen mucho que ver con el stock promedio. Esto también es importante porque puede ser, puede ser que tengamos stock promedio elevados de productos los cuales no están representando una gran venta. Entonces, ¿qué puede pasar con el tema del stock? Como nosotros tenemos un stock limitado, un espacio limitado de inventarios y necesitamos guardar, pues es posible que tengamos stock o inventarios que no se mueven, que no rotan. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante verificar ese tema. Cuando establecemos correlaciones y vamos a un tema más avanzado, un poco un tema de conglomerados y demás, pues vemos que podemos establecer 3 conglomerados grandes. Un conglomerado en el cual están los de costo bajo y precio bajo, un conglomerado donde están los de término medio y un conglomerado donde están los de precio alto y ventas altas.
¿sí? Entonces digamos que esos son como los tres tipos de producto que manejamos. Independientemente que dentro del análisis son 10 productos los que se analizaron, tenemos como tres conglomerados o tres tipos de comportamiento iniciales que tenemos dentro de la organización. Esto también es importante porque digamos que hay productos que a pesar de que uno no los ve muy similares, cuando uno los ve allá en el estante o que se llaman diferentes o que sus características son diferentes, cuando yo hago el análisis por conglomerados, sí encuentro similitudes que hacen que esos productos, digamos, sean muy similares y que yo en vez de plantear 10 estrategias diferentes pueda plantear solamente 3 estrategias. ¿Por qué? Porque tengo 3 conglomerados definidos. ¿Sí? En los análisis estadísticos avanzados, pues digamos que un modelo estadístico que me puede permitir de pronto verificar cuáles son las ventas y la dependencia de esas ventas sobre otras variables, digamos que el modelo se explica muy bien con una y dos variables diferentes. Entonces, miren que ya la decisión no es sobre 10 productos, sino solamente sobre dos factores, los cuales me van a permitir moverme casi en el 90% de la definición de cuáles deben ser las ventas ideales. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, dentro del punto de discusión, pues tengo unas pequeñas conclusiones que se dan y como recomendaciones, digamos que hay unos que se están comportando muy bien. Entonces, el tema del gasto publicitario y el margen de utilidad para productos como el FCIH son muy elevados y están muy bien, mientras que para productos como el BJIH, que tienen los precios promedio más altos, es bueno enfocarse en estos para tener unas mejores utilidades. ¿Sí? El stock promedio, como les decía yo, no tenemos una muy buena definición y es importante tener un mejor análisis de cuál debe ser el stock promedio. El stock promedio debería enfocarse un poco hacia cuáles son las ventas en realidad. Yo sé que, no, por ejemplo, en estadísticas normales uno verifica o en un supermercado pues uno tiene que tener muchos productos para satisfacer muchas demandas y sobre todo para no presentar fallos en los inventarios o tener huecos vacíos, etcétera, en las estanterías. Pero es bueno enfocar y tener una mejor optimización del inventario. Creo que una de las partes más críticas que tenemos actualmente en el mercado baratísimo es el tema de cómo manejamos un mejor inventario. Entonces ahí se está proponiendo en el informe también que se empiece a analizar más detalladamente cuál es ese stock promedio y que esté alineado con las demás variables como por ejemplo ventas y precio como tal del inventario. Eso como parte inicial, entonces les agradezco mucho la atención, muchas gracias por prestar cuidado a este informe y quedo atento a los comentarios y lo que podamos hacer de ahora en adelante con estos datos para mejorar las ventas en supermercados baratísimos. Muchas gracias.